Hola y bienvenidos un día más a este canal de YouTube en el cual estamos publicando distintos vídeos sobre la escritura, todo lo que conlleva, cómo hacernos profesionales, todo lo que poco a poco con todos vuestras ayudas, vuestros comentarios y todo lo que me estáis ayudando y compartiendo aquí, estamos logrando hacer una gran comunidad de escritura, de escritores y de todo lo que ello implica. El poder tener un pequeño rincón de este Internet en el cual podemos hablar de lo que nos apasiona. No en vano esto se llama Escritura sin Piedad. Y hoy quiero que no hablemos de escribir bonito, ¿de acuerdo? Ni quiero que no hablemos de escribir metáforas, ni de descripciones poéticas, ni de la belleza del lenguaje. Hoy quiero que hablemos de algo que es mucho más primario, algo biológico, lo podríamos llamar así. Vamos a hablar de la razón por la que tú a veces te has quedado despierto a las 4 de la mañana que mientras estaba leyendo ese libro, a pesar de que tenías que trabajar el día siguiente. Vamos a hablar de la droga que todos los escritores suministramos a los lectores. Esta droga, ¿vale? Y con perdón de la expresión, porque a lo mejor algunos me dicen, ¿cómo es esto? Se llama la curiosidad. Y la técnica para poder administrar la curiosidad en vena se llama el suspense. Muchos escritores, por lo general, cometen un error que a veces es fatal. Me explico. Piensan que el suspense es exclusivo de un género que es el thriller o la novela negra. Piensan, pues, yo estoy escribiendo romance, entonces, o yo escribo ficción literaria, yo no necesito suspense. Permíteme que te diga que eso es mentira. Si tú escribes una historia y no es suspense, no tienes una historia, tienes un ensayo. Tienes un diario, una lista de hechos, cosa que no tiene mucho sentido, ¿no crees? El suspense, por lo tanto, no es solo el miedo a que el asesino salga del armario, es esa pregunta implícita que obliga al cerebro humano a buscar una respuesta. En una novela romántica, el suspense es, ¿se van a besar? ¿Se van a pelear? ¿Se van a casar? En un drama familiar es, yo qué sé, ¿descubrirán la madre el secreto del hijo? Sin esa pregunta, sin una pregunta que te haga estar enganchado, el lector cierra el libro. Así que hoy quiero que en este vídeo intentemos decodificar la ingeniería que hay detrás de esto. Y quiero que hablemos de la teoría de la brecha de información, que los ingleses llaman el gap theory, y quiero que veamos por qué el cerebro humano siente un dolor físico cuando no sabe algo que cree que debería saber. Y te voy a enseñar a manipular, sí, a manipular, esa necesidad para que tus lectores sean incapaces de soltar tu novela. Así que vamos a ello. Aquí. Ay, casi cojo la vena para beber, imagínate. Empecemos por la ciencia, ¿de acuerdo? En los años 90, un economista y psicólogo que era llamado George Loewenstein formuló la teoría de la brecha de la información. Básicamente descubrió que la curiosidad no es solamente un deseo intelectual, es una privación. Creo que lo denominó como si fuese un picor. Cuando somos conscientes de que hay una brecha entre lo que sabemos, que está aquí, por ejemplo, y lo que queremos saber, nuestro cerebro entra en un estado de alerta leve. Sentimos incomodidad, sentimos una necesidad de cerrar esa brecha lo máximo posible, y este mecanismo es el mismo que hace que no puedas dejar de mirar un puzzle al que le falta una pieza. Tu cerebro, de por sí, y esto es ciencia, odia los patrones que están incompletos. Pues bien, como escritores, nuestro trabajo no es dar información, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo es retenerla. Es crear esas brechas de forma deliberada. ¿Sí? Deliberada. Imagina que empieza una historia que es así, por ejemplo, dice, yo qué sé, vamos a inventarnos Juan. Juan fue a la tienda, compró leche, volvió a casa y se hizo la cena. ¿Hay una brecha de información ahí? No. O sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Desde que ha llegado hasta que ha vuelto a casa. Tu cerebro dice, vale, caso cerrado, siguiente, el libro se cierra, toma por saco, no me interesa más, lo archivo y si no, lo elimino.
Ahora, imagina lo siguiente, con un ejemplo muy tonto. Juan fue a la tienda, compró leche, pero cuando volvió a casa, la llave no giraba en la cerradura. Alguien había cambiado el bombín desde dentro. Bien, brecha de información. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado mientras ha salido? ¿Quién ha cambiado el bombín? ¿Se ha metido en los ocupas? Algo, ¿vale? Y ahí, ¿qué pasa? Pues que tu cerebro empieza a preguntarse. Primero, ¿quién está dentro? Segundo, te dice, ¿quién ha cambiado la cerradura? Tercero, te va a decir, ¿qué va a hacer Juan? ¿Ves? Todas estas preguntas salen en tu cerebro automáticamente, aunque tú no lo quieras. Porque intentas, intentas interpretar qué ha pasado con esa historia. Tu cerebro, por lo tanto, surge con esto y hasta que no tengas esas respuestas, ¿qué pasa? Pues que muchas veces no te deja dormir. Eso es lo que explotamos en los libros. El problema de la mayoría de los borradores que leo muchas veces y que me enviáis es que no es que esté mal escrito, sino que son a veces demasiado explicativos. El autor muchas veces tiene tanto miedo a que el lector se pierda que le da todas las respuestas antes que el lector haya tenido el tiempo de formularse siquiera la pregunta. Y si das la respuesta antes que la pregunta, pues ¿qué pasa? Pues que matas esa curiosidad, matas el suspense, el lector se aburre, deja de leer. ¿Mm? Por tanto, en este vídeo, como decía, quiero que aprendamos a ser tacaños, ¿vale? Con la información. Quiero que aprendamos a ser esos arquitectos de la brecha, de esa brecha de información y que la explotemos como necesitamos. Pues bien, pero antes de entrar en esa técnica, quiero que hablemos un poquito. Sí, quiero que hablemos un poquito antes de la mentalidad. Hay una cita del autor Lee Child, ¿sí? que es el autor de la saga de Jack Reacher, lo habéis visto, de la serie y de los libros también, que este autor ha vendido millones de libros. Esto es una cita que cambió mi vida como escritor. Le preguntaron cómo hacía para crear tanto suspense y él dijo lo siguiente. La gente cree que el suspense es como cocinar un pastel, que tienes que mezclar ingredientes, un poco de peligro, un poco de misterio, un poco de acción, pero no es así. El suspense no es un ingrediente, el suspense es simplemente hacer que la gente espere. Te leo de nuevo esta última frase. El suspense es simplemente hacer que la gente espere. Hacer que esperen. Esa es la clave. Tu trabajo como escritor y a la hora de formular ese suspense para hacer que tus lectores estén enganchados en tu libro es plantear una pregunta y retrasar la respuesta. Cuanto más tiempo puedas mantener esa respuesta en el aire sin que el lector se frustre, más potente acabará siendo tu historia. Y más rabia le dará a tu lector, pero a ti eso te da igual. Así que, para avanzar, quiero que veamos cómo aplicar este principio de Lee Child, en la estructura de tu novela. Vamos a intentar hablar de un macro suspense, ¿de acuerdo? Acerca de cómo abrir bucles al principio del libro, que mantengan la tensión hasta la última página. Ese va a ser nuestro objetivo final. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Pues bien. Si yo te hago una pregunta, ¿vale? En la página 1, y no te doy la respuesta hasta la página 400, y en el medio no pasa nada, tú como lector no vas a esperar, vas a tirar el libro, ¿no? La espera tiene que ser activa. Tienes que gestionar esa espera. Así que entremos, como decía, en ese terreno del macro suspense. Una arquitectura invisible que por detrás teje esos hilos y sostiene toda la novela. Este macro suspense lo podemos llamar como si dijéramos la gran pregunta dramática de tu libro. En una novela negra, ¿quién mató a la chica? Al chico o a quien sea. En una romántica es, oye, ¿acabarán juntos a pesar de que se odian? En una fantasía es, ¿derrotarán al señor oscuro? Una pregunta que es, si os acordáis en otro vídeo que estuvimos hablando del incidente incitador, ¿no? Y una cosa que no se cierra hasta el clímax. Te fijas en cualquier historia. Es esa brecha gigante que abarca todo el libro, ¿vale? Es una pregunta y no la cierras hasta el final. Pero esa brecha es demasiado grande para poder cruzarla solamente de un salto.
necesitas puentes, necesitas lo que me gusta llamar la técnica de los bucles anidados. Permíteme que me explique con detalle, ¿de acuerdo? A ver cómo lo cuento. Em, imagina, imagina que tu novela es una serie de círculos que están abiertos, ¿de acuerdo? Tienes el bucle, que es la gran pregunta, el bucle A, ¿de acuerdo? Que es ¿quién es el asesino? Vamos a irnos a un thriller, ¿de acuerdo? El lector quiere saberlo, pero no se lo dices, obviamente. En su lugar, en el capítulo 2 abres el bucle B, que es el detective encuentra una llave extraña en el bolsillo de la víctima. ¿Y esto qué es? Ahora el lector tiene dos preguntas. ¿Quién es el asesino? ¿Qué abre esta llave? ¿Por qué tenía la llave? En el capítulo 4, el detective prueba la llave en un apartamento y ¡plas! Funciona. Cierras el bucle B. Se cierra. Así que ya sabemos dónde habrá llave. Y el lector siente una pequeña dosis de satisfacción, una dosis de dopamina. Pero, al abrir la puerta, ¿qué pasa? Pues que encuentra fotos del detective en la pared y abres un bucle C. ¿Qué pasa? Pues que entonces le dices, o sea, ¿y por qué la víctima estaba espiando al detective? O sea, ¿qué está pasando? ¿Ves? Estás encadenando una tras otra continuamente bucles que vas cerrando poco a poco para que el lector se sienta satisfecho y que de igual manera puedas hacer que se mantenga el suspense durante toda la novela. Nunca, con esto, ¿qué pasa? Pues que nunca dejas al lector en paz. Nunca dejas que se cierren todos los bucles a la vez. En el momento que respondes una pregunta, que es relativamente pequeña, esa respuesta genera automáticamente una pregunta nueva y, consecuentemente, más grande. Es como las matrioscas, ¿las conoces? Las muñecas pequeñas estas que es una dentro de otra. Pero al revés, una pequeña y dentro de otra hay una más grande. Y dentro otra, y dentro otra. Es como un motor de movimiento perpetuo. El lector sigue cerrando para cerrar el bucle C y cuando cierra ya se ha abierto el bucle D. Y luego a lo mejor le hables dos bucles más al mismo tiempo. Tienes que ir jugando con todo eso. Todo esto es vital para sobrevivir a ese valle de la muerte del segundo acto que hablábamos en otro vídeo y donde las mayores novelas aburridas fracasan porque dejan de abrir bucles, dejan de abrir suspense. El autor piensa, bueno, vamos a ver, ya que toca que los personajes viajen durante 50 páginas y eso no plantea ninguna incógnita nueva ni plantea nada, el lector siente que la tensión se destensa, por así decirlo, y la cuerda se afloja. El lector se aburre, deja tu libro y dice, pues ya lo seguiré leyendo otro día, si eso. Pues bien, para poder mantener este macro suspense, tienes que asegurarte de que siempre haya al menos una pregunta activa en la mente del lector. Aparte de esa gran pregunta final, de si derrotarán, o harán, o dejarán de hacer. Y aquí, por lo tanto, viene un matiz muy importante, y es que el suspense no es... A ver cómo lo digo. El suspense no es solamente peligro, ¿vale? Muchos escritores con los que he hablado me dicen o creen que para mantener la tensión hay que ponerle una pistola en la cabeza al protagonista cada 2 capítulos. Y eso no es suspense, eso es acción. Y una acción constante, ¿qué hace? Sí, lo has adivinado, agota. El suspense puede ser emocional y muchas veces debe serlo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Le confesará a ella que leyó su diario? ¿O descubrirá el jefe que falsificó su currículum? ¿O yo qué sé, llegará a tiempo para la boda? Cualquier situación en la que el lector sepa que hay una consecuencia pendiente genera suspense. Aquí el maestro, Alfred Hitchcock, lo explicaba con el ejemplo de la bomba, y para esto él no en vano es el maestro. El ejemplo de la bomba es el siguiente. Una sorpresa de una bomba mala, imagínate que es pues que 2 personas están hablando en la mesa y de repente explota una bomba. El público se asusta durante 5 segundos. Ya está. Pero un buen suspense, como decía Alfred Hitchcock, es que vemos a un terrorista que está poniendo una bomba debajo de la mesa y programarla para la 1 de la tarde. 2 personas se sientan a hablar. Vemos un reloj, son las 12:45. Hablan de cosas banales. Son las 12:50. El público que quiere gritar, ¡callaos y corred! Son las 12:55, y 57, y 59,
Eso es el suspense. Y ahí Hitchcock era un maestro. En este segundo caso, como te das cuenta, has regalado información al lector. Saben que hay una bomba, pero has creado una brecha a su resultado. ¿Explotará o no? Te da 15 minutos de atención absoluta, hablando de nada. Y eso es un macro suspense. Pueden estar hablando del tiempo, pueden estar hablando de que se ha dado en el dedo meñique del pie, yo qué sé, cualquier cosa. Pero tú estás con la cabeza diciendo, se va a explotar, un dedo meñique del pie, te vas a quedar sin pie. Pues bien, eso cubriría la estructura general, así que, bueno, los grandes arcos. Pero una novela que... Una novela no se lee de golpe, bueno, excepto en casos muy particulares. Muchas veces se lee frase a frase, párrafo a párrafo, y muchas veces, pues, por tiempos o por las circunstancias de la vida, la dejamos para ante un día o lo que sea. Pero ¿cómo manipulamos, entonces, al lector para que esté pegado en el texto a nivel más atómico? ¿Cómo hacemos que una simple descripción o un diálogo genere curiosidad de estas cosas que te permiten o que hacen que estés enganchado y no lo puedas dejar? Pues bien, quiero que vayamos de esta parte macro a una parte micro. Quiero que dejemos del macro suspense y ahora hablemos del micro suspense. Quiero enseñarte cómo estructurar las oraciones y tus párrafos para que el lector tenga la necesidad de leer en la siguiente línea. Pues bien, puedes tener, digámoslo así, ¿de acuerdo? Puedes tener el misterio más fascinante del mundo. Por ejemplo, ¿quién mató al presidente? Tópico, ¿no? Pero bueno. Pero si tu prosa es plana, se entrega la información como si fuese una lista de la compra, el lector se acabará aburriendo. Se acaba aburriendo en el párrafo 3 y al final, pues, ¿qué pasa? Porque nunca va a llegar a descubrir al asesino. Así que, ¿cómo vamos a una parte de microsuspense? Lo hacemos aprendiendo a estructurar una oración para que el cerebro del lector sienta la necesidad física, casi eléctrica, de leer la siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias técnicas para ello. La primera, me gusta llamarlo me gusta llamarlo a mí y a muchas otras personas, que es el punchline, ¿vale? Que es la palabra de impacto final. En la comedia, ¿de acuerdo? El chiste va siempre al final de la frase, ¿no? Dice, pues, si pones el remate al principio, ¿qué pasa? Pues la risa muere. En el suspense ocurre exactamente lo mismo. La información más importante, la que cambia el juego, debe ser la última palabra de la oración del párrafo. Mira la diferencia. Veamos un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Una versión mala, una versión floja. Por ejemplo, una pistola estaba escondida debajo de los periódicos viejos que había sobre la mesa. ¿Vale? Aquí está dando información, ¿vale? Una pistola ¿vale? Y el resto de la frase está escondida debajo de los periódicos en relleno. Eso, la tensión que haya picado a medida que lees. ¿Había una pistola? Una versión con microsuspense, ¿cómo sería? Dicen, sobre la mesa había un montón de periódicos viejos y escondida debajo, brillando con un tono metálico, había una pistola. ¿Ves? Así estás obligando al lector a leer toda la descripción que has dicho de la basura para llegar al premio. Había una pistola. Creas una microespera de 2 segundos y cuando la palabra pistola aterriza, el impacto es máximo. Y con una pistola puedes decir bomba, puedes decir lo que quieras. Puedes decir, qué sé, lo que tú te puedes imaginar y aplique para tu novela. Esto, mira, puede parecer un detalle tonto, ¿vale? Pero si lo aplicas en cada párrafo, estarás entrenando al cerebro del lector para saber que si sigue leyendo, encontrará oro. Estás creando un ritmo de recompensa constante, de dopamina constante para el cerebro de tu lector. Y eso tu lector no lo sabe, inconscientemente. Pues bien, otra técnica es la reacción antes de la acción, es decir, invertir la causalidad. El orden natural de las cosas es causa-efecto, ¿no? Es decir, he visto un monstruo, causa, delito, efecto. Eso es lógico. Y hoy en día es bastante aburrido. Para crear un microsuspense, invierte el orden. Muestra primero el efecto, la reacción del personaje y oculta la causa.
Ocúltala por el momento. ¿Mm? Por ejemplo, Juan, siempre digo Juan, no sé por qué. Juan miró dentro de la caja y gritó horrorizado. Dentro había una cabeza humana. ¿Ves la separación y el tiempo? Fíjate lo que pasa. En el momento que dices gritó horrorizado, se abre una brecha de información. En tu cerebro dices, oye, que grita, que ha visto, qué está pasando. Esto, por ejemplo, en la película Seven, al final de la película, lo veis. Es una brecha que solamente dura medio segundo, pero lo que tardas en leer la siguiente frase, pero en ese medio segundo es suspense puro y te deja ahí, diciendo, cajuela. Eso arrastra al lector hacia adelante. Y eso es inconsciente. Si escribes, por ejemplo, había una cabeza gigante en la caja. Juan la vio y gritó. La experiencia es pasiva. Tú ves la cabeza y luego ves a Juan gritar. Y dices, vale, pues obviamente grita. Normal, yo también gritaría. No hay una pregunta, ¿verdad? No hay una participación del lector. El lector simplemente es, vale, pues, bueno. Tienes que usar esto constantemente. Tienes que describir el miedo en los ojos de tu protagonista antes de describir al villano que acaba de entrar. Tienes que describir el sonido de la explosión antes de mostrar la bomba. Sé que resulta un poquito complicado de entender, pero créeme que en el momento que entiendes el concepto es muy fácil de aplicar. Simplemente tienes que evitar que el lector se aburra. Y créeme que todos los lectores se aburren muy fácilmente, y más aún con estas cosas. La tercera técnica que me gusta hablar es la técnica de la especificidad inquietante. Sé que tiene un nombre un poco rimbombante, pero permíteme que me explique. La vaguedad mata a la curiosidad. Si dices, había algo raro en la habitación, tú piensas, vale, genial. Bueno, hay algo raro, entonces ya estoy preparado. Si dices, al contrario, había un olor a almendras amargas y el reloj de la pared iba hacia atrás. El otro dice, tengo que saber por qué demonios está pasando aquí. El cerebro humano, por lo general, ignora lo genérico, siempre lo ha hecho, pero se engancha a lo específico y también a lo anómalo. Cuando describes una escena, no busques la descripción poética, tienes que buscar el detalle que no encaja. Ese detalle que rompe el patrón y esa pieza pendiente del puzzle que decíamos al principio y que hace que tu cerebro estalle. O el de tu lector. Lee, por ejemplo, a Stephen King, ¿de acuerdo? Stephen King rara vez dice el monstruo daba miedo. Que yo sepa, no lo ha dicho nunca. Te dirá que el monstruo olía a palomitas rancias y que tenía un botón de camisa descosido en el párpado. Son detalles específicos que abren preguntas. Y dice, ¿por qué palomitas? ¿De dónde sacó ese botón? La especificidad es, por lo tanto, gasolina para la curiosidad. Tú le estás dando información y el lector va intenta, que no lo consigue muchas veces, intenta adecuar los golpes. ¿Cuántas veces has encontrado libros en los cuales te has quedado con dudas? Dices, ¿pero esto de dónde salió? Vale, también es verdad que hay veces que, como hemos hablado en otros vídeos, que no se hace del todo bien y que hay veces que no se cierran todos los bucles o no se cierran todas las preguntas que se hacen. Pero, por lo general, siempre tienes libros que te enganchan y dices, joder, pero es que en el capítulo anterior hizo esto o te encuentras algo que pasó hace no sé cuántos capítulos y siempre tienes esa dopamina constante. Así es como se genera el suspense. La cuarta técnica que me gusta hablarla es la del giro de la frase. El pero y el sin embargo. Las conjunciones adversativas, ¿vale? Parece que se iba a parecer una clase de lengua y literatura. Bueno, las conjunciones, ¿de acuerdo? Son interruptores de suspense. Una frase que va en una dirección y de repente gira, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el plan era perfecto. Tenían los mapas, las llaves y el código de seguridad. Todo iba a salir bien, pero nadie había contado con el perro, por ejemplo. Este pero, que recalcado, actúa como un cliffhanger en miniatura, ¿de acuerdo? Niega todo lo anterior y promete un conflicto nuevo. Es como, te quiero, pero... Off topic. Utiliza este pero para cerrar párrafos, ¿de acuerdo? Establece una situación de seguridad y rómpela en la última palabra.
Así el lector se caerá, pero me cago en ¿y cómo que? O sea, ahora ya tengo que seguir leyendo para ver qué pasa. Si dominas este microsuspense, tus lectores no sabrán por qué no pueden dejar de leer, y esa es la maravilla del suspense. Pensarán que es la trampa, pero en realidad es tu sintaxis, es como tú te estás expresando. Es la forma en la que estás cableando sus cerebros frase tras frase para que siempre, siempre necesiten ¿el qué? La siguiente palabra, la siguiente frase, el siguiente párrafo, el siguiente capítulo. Aquí una salvedad y una cosa que me gustaría decir. Hay que tener un poquito de cuidado. Si solamente abre brechas y nunca las cierras, el lector se agota. El suspense necesita ser liberado para poder ser construido de nuevo. Es un ciclo de tensión, resolución, nueva tensión. Y vueltas continuamente. Tienes que cerrarlas, porque si no, es un cuchillo de doble filo. ¿Vale? Pues bien, ahora que dominamos la frase y la estructura de la novela, nos falta una pieza clave. Ese es ese elemento que a veces arruina todo ese trabajo que no se maneja bien, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que es el infodumping, que es la exposición de cómo exponemos esto. No voy a hablar mucho del infodumping porque ya hemos hablado en otros vídeos, pero quiero que lo toquemos brevemente. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo damos la información necesaria, que es el contexto, la historia, las reglas mágicas, sin matar el suspense? ¿Cómo explicamos las cosas sin aburrir? Pues bien, quiero que hablemos de esto para ver cómo escondemos los datos dentro de la acción para que el lector aprenda sin darse cuenta de que tú le estás enseñando. Pues bien, vamos a ver. Tu lector necesita entender tu mundo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Necesita saber quiénes son los mandos en la guerra, cómo funciona el sistema de magia, cuál es el pasado traumático del detective, de dónde ha salido ese hijo perdido. Pero ahí está esa paradoja que hablábamos antes, que la información mata el suspense. El suspense es la pregunta: ¿qué va a pasar? La exposición es una pregunta: esto es lo que pasó en 1942. En el momento que detienes la trama sobre ese suspense, todos estos bucles, para explicar algo, la tensión cae a cero. Es como encender las luces en medio de una película de terror, para explicar cómo funcionan los efectos especiales. ¿Qué pasa? Pues que se rompe la magia, ¿no crees? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto sin aburrir? ¿Cómo creamos ese contexto sin matar la curiosidad? Y nuestra respuesta a esto es la exposición invisible. Y, como siempre, os dejo 3 técnicas o 3 ejemplos de cómo yo lo hago. Por un lado, está la distracción. La técnica número 1 se llama la distracción, que hay escritores que llaman the pop in the pool. Es un término que acuñó Blake Sinder en el libro Save the Cat. Es algo que se refiere a la técnica usada en un guión donde, si tienes que soltar un rollo de información aburrida, lo haces mientras ocurre algo visualmente impactante o extraño en la pantalla. Un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Imagínate que tienes que explicar, yo qué sé, una trama política, que es especialmente compleja. En lugar de poner a 2 tipos de traje sentados en una mesa, pones al Papa bañándose en una piscina, the Pope in the pool. En el Vaticano, mientras les explica la trama a un cardenal. El espectador está pensando, dice, ¿y por qué está en bañador? Y al final, ¿qué pasa? Pues que mientras está el cerebro procesando todo eso, se está tragando toda la información que le está dando sin aburrirse. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿y qué hace el Papa en un bañador? Además, le puedes poner un bañador de corazones, sin faltar al respeto a nadie, ¿de acuerdo? O en vez del Papa pones a quien sea. Pones a un cocodrilo, yo qué sé, y métetelo. Es una distracción. En tu novela, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que nunca des información en una escena estática. No hagas que 2 personajes se sienten a tomar un café y cuenten esa historia del reino. Tienes que hacer que cuenten esa historia mientras huyen de una manada de lobos, por ejemplo. O mientras están desactivando una bomba y tienen que cortar el cable rojo. O mientras están teniendo relaciones. Tienes un efecto por detrás, algo que está pasando, y mientras le estás dando información. No de una forma muy tremenda, pero sí poco a poco. El lector tragará la píldora de la información, la medicina,
porque la has envuelto en una escena de tensión, que es ese trozo de la carne. ¿Mm? La segunda técnica para poder hacer todo esto, ¿qué es? Pues el argumento. Hemos hablado de la distracción, ahora del argumento. O cómo utilizar la información como si fuese munición. La exposición muchas veces es mucho más aburrida que la que se da de acuerdo mutuo. Como tú ya sabes, Bob, nuestra empresa se fundó en 1980, Sí, Alice, nuestro objetivo es... Nadie habla así. No, nadie. La mejor forma de soltar la información del pasado es a través de un conflicto. Haz, por ejemplo, que dos personajes discutan sobre el pasado, que tengan versiones diferentes de la historia. Es una forma muy sencilla. Por ejemplo, aquí está Pepe, por no decir Juan otra vez. Dice, pues tu padre fue un héroe que salvó la ciudad de la Guerra de las Rosas. No fue un héroe, fue un carnicero. Yo estaba allí, vi cómo le quemaba los campos para matar de hambre a un enemigo. Dos historias, dos partes de información desde dos puntos distintos. Date cuenta de lo que acabamos de hacer. Hemos dado una cantidad de información del lore. Hubo una guerra, el padre tuvo rol clave, hubo tácticas de tierra quemada, Pero el lector no lo ha sentido como una lección de historia. Lo ha sentido como una pelea. Lo ha sentido como si fuese un desarrollo de personaje. Más del hijo, obviamente. Una información que sale a la luz no porque el autor, tú, yo, quisiera explicarla, sino porque los personajes la han usado como arma para hacerse daño entre sí mismos y para ver quién tenía la razón. Cuando la información es munición, quédate con esto. Cuando la información es munición, el lector la devora. La devora. Y muchas veces sin darse cuenta. Todo mentalmente. La tercera técnica que me gustaría hablarte es acerca de la pregunta previa. Es decir, cómo solamente responder lo que se ha preguntado. Volvamos a la teoría de la brecha de información, ¿de acuerdo? Que hemos hablado también en otros vídeos. El error muchas veces es dar la respuesta antes de que el lector tenga la pregunta. Imagina, yo qué sé, imagina que en el capítulo 1 me estás explicando durante 3 páginas cómo funciona el sistema de magia de tu mundo. Me aburro, no me importa, no sé para qué sirve, no me interesa. Es decir, tengo que gustarme mucho, tengo que darle mucho esfuerzo para no cerrar el libro. Ahora imagina lo siguiente. Por un lado, el héroe está acorralado en un callejón. Va a morir. De repente saca un amuleto, susurra una palabra y la gravedad se invierte. Los asesinos, que van a asesinarle, salen flotando hacia el cielo. El héroe cae al suelo. Está sangrando por la nariz, agotado. Y el lector piensa, wow, espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué sangre? ¿Qué palabras ha dicho? ¿Qué ha sacado? ¿Qué amuleto? ¿Cómo está funcionando todo eso? Y le has dado ya una pequeña píldora de información. Y ahí, justamente en ese momento, tienes permiso para explicarlo. El lector necesita esa explicación. Le has creado un bucle abierto. Puedes dedicar un párrafo para explicar la magia de la gravedad. Ojo, un párrafo. Puedes explicar que consume hierro de la sangre del usuario. ¿Te suena? Y el lector leerá esa explicación con avidez. ¿Por qué? Pues porque resuelve una duda que él mismo ha generado al leer tu párrafo anterior. La regla de oro con esto, ¿cuál es? Es crea el misterio primero. Tienes que explicar el mecanismo absolutamente después. No expliques algo por si acaso es útil luego. No lo hagas. Explícalo cuando sea vital para entender lo que acaba de pasar o lo que está a punto de pasar, pero preferentemente después, para poder hacer esto que había dicho. Haces el bucle, lo dejas abierto, creas que el lector pasa, explicas y cierras el bucle. Continúas. ¿Vale? Y así puedes hacer miles, millones de bucles. Cabe a tu criterio. Muy bien. Si aplicas todas estas técnicas, el macro suspense, el micro suspense, la exposición invisible, tendrás al lector en la palma de tu mano. Te lo garantizo. Habrás creado una máquina de pasar páginas. Pero
suspense, nos falta una cosa, la última pieza del puzzle. Hemos hablado acerca de cómo abrir bucles, de cómo generar preguntas, de cómo hacer esperar, pero ¿qué pasa con las respuestas? ¿Mm? El suspense es una promesa. Y si rompes esa promesa, o si tu respuesta no está a la altura de las preguntas, que también puede pasar, el lector te odiará y no querrá volver a leerte. Así que quiero que cerremos este vídeo hablando de la recompensa. Vamos a ver, quiero que dediquemos unos minutos para explicar cómo cerrar su bucle de una forma satisfactoria. ¿Y por qué un final sorpresa que no se ha ganado es peor muchas veces que un final que es a veces predecible? Pues bien, has tenido a tu lector en vilo durante 300 páginas. Y llega un momento en que tú tienes que pagar la deuda como escritor. Como decía, es un contrato de deuda, ¿vale? Cuando haces que un lector se preocupe por una pregunta, ¿quién es el asesino? ¿Sobrevivirán? ¿Matarán al malo? Lo que sea, se está prometiendo que la respuesta valdrá la pena toda la espera que está haciendo, de las 300, 400, 1000 páginas, las que sean. Si no rompes esa promesa, si la respuesta es floja o tramposa o no existe directamente, no solamente arruinas el final, sino que arruinas el libro entero. ¿Por qué? Pues porque el lector se va a sentir estafado, ha dedicado su tiempo para ti y luego la respuesta es una mierda. Así que hablemos de la recompensa. La regla con la que quiero que te quedes de esta parte del vídeo es que el final debe ser sorprendente, pero debe ser también inevitable. Vale. Intentemos explicarlo un poquito de detalle, ¿vale? Perdonadme, pero es que es mucha información. Habéis visto la serie Lost, Perdidos, ¿no? Habéis visto Los Serrano, habéis visto series así. Hay una trampa en la escritura, en las películas, que se llama la caja misteriosa. J.J. Abrams, ¿lo conocéis? Hablaba mucho de esta caja misteriosa, una caja cerrada. Tú ves una caja cerrada, que vale, que es interesante. ¿Por qué? Porque no sabes lo que hay dentro. El problema es que muchos escritores se obsesionan tanto con la caja, ¿vale? Que es el misterio, que se olvidan de poner algo dentro. O a veces ponen algo decepcionante. Mi consejo es que no abres un misterio si no tienes una solución brillante pensada de antemano. No escribas cheques que tu trama no pueda pagar. Si durante 20 capítulos insinúas que hay un gran secreto que va a cambiar el mundo y al final el secreto es irrelevante o un malentendido, el lector te va a odiar. Va a decir, una mierda. Es mejor un misterio simple con una solución sólida que un misterio complejo con una solución estúpida. Y sí, te estoy mirando a ti, Perdidos. Hablemos, pues, démosle una vuelta a esto y hablemos entonces de cómo darle una lógica a todo esto, ¿de acuerdo? Aristóteles hablaba de esto. Sí, Aristóteles. Decía que un buen final debe sorprenderte en el momento, pero cuando miras atrás debe pensar, claro, es que tenía que ser así, las pistas estaban ahí. Si el asesino resulta ser un personaje que nunca apareció en el libro hasta la última página, vale, esto es sorprendente, sí, estoy de acuerdo, pero no es inevitable. Es trampa, es una basura narrativa. Si el asesino es el mejor amigo del protagonista y al mirar atrás ves que todas las veces que le ayudó en realidad le estaba manipulando, entonces eso es inevitable y eso da satisfacción. Para poder lograr esto necesitas dominar este foreshadowing, ¿vale? Del que ya hablamos en otros capítulos, o en el blog directamente. Y tú tienes que plantar fuera del blog, donde tienes que plantar esas semillas, si te acuerdas, las semillas de la respuesta en el acto 1, pero camuflarlas para que vayan poco a poco creciendo y cobrando sentido en el acto 3, al final, el clímax. El suspense, por tanto, no es esconder la verdad, tú la estás disfrazando.
Y luego el lector dice, anda, si sería este, era este después de todo. ¿Cuántas veces he oído yo eso? ¿Qué pasa? También, pues que a veces nos obsesionamos tanto con cerrar la trama, decir quién mató a quién, dónde está la bomba, que nos olvidamos de cerrar el arco emocional. Y el suspense emocional es el que muchas veces más perdura. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, la pregunta no es solo ¿sobrevivirán? No, la pregunta es, oye, ¿estarán bien? ¿Se perdonarán? ¿Entiendes la diferencia? Un buen final cierra la brecha de información, sabemos la verdad, ha ganado lo bueno, lo que sea, pero también cierra la brecha emocional. Es decir, sabemos cómo se sienten, sabemos cómo están psicológicamente. Intenta no dejar cabos sueltos emocionales. Si los personajes se pelearon en el capítulo 5, esa tensión es un bucle abierto, quieras que no. Y tienes que cerrarlo antes del final, ya sea con una reconciliación o con una ruptura definitiva. Pero ciérralo, porque si no, eso va a estar dando vueltas dentro de la cabeza del lector, como te decía hace unos minutos. Esto es algo que tienes que mantener, porque no hay nada más doloroso que ver, ¿y qué pasaría? Sí. O libros que nunca llegan. Te estoy mirando a ti, Patrick Rothfuss. Muy bien. Bromas aparte. El código suspense, por tanto, no es una fórmula mágica para escribir bestsellers vacíos. Es la herramienta que utilizamos para respetar la atención de nuestro lector. En un mundo lleno de distracciones, donde TikTok y Netflix compiten por cada segundo de tu tiempo libre y el tiempo libre de tu lector, conseguir que alguien lea tu novela de principio a fin es un milagro, si lo piensas. Y ese milagro se consigue respetando su curiosidad. Abre brechas de información, haz preguntas, hazles esperar, gestiona el ritmo, utiliza el micro suspense, frase a frase, esconde la exposición de la acción y por último darles un final que haga que la espera, en total, haya valido la pena. Si haces esto, no solamente tendrás lectores, tendrás adictos a tus historias. Y quizá en algún momento acabe siendo otro Stephen King. ¿Quién sabe? ¿No? Así que mi invitación para vosotros hoy es esta. Revisad vuestro último capítulo. Buscad dónde habéis dado una respuesta demasiado pronto. Buscad dónde habéis explicado algo que no se había preguntado. Y borradlo. Directamente. Cread el misterio. Hacednos esperar, por favor. Así que contadme en los comentarios, como siempre, ¿cuál es ese libro que más os ha enganchado en vuestra vida y por qué? Intentad buscar todo lo que hemos aprendido hoy y detectar eso que ha hecho el autor. Ese libro que no podéis parar ni para comer ni para dormir. Yo conozco miles de ellos, sí, pero si tenéis alguno nuevo, quiero comentármelo, quiero analizar qué hicieron esos autores. Os leo dentro. Si esta masterclass, como siempre, que llevamos ya 43 minutos sobre suspense, os ha abierto los ojos, o si os ha dado herramientas para atrapar a vuestros lectores, dadle un like gigante, como siempre, y suscribiros al canal para no perderos la próxima inmersión en este arte del escribir que estamos haciendo. Y, como siempre, compartirlo con vuestros compañeros de letras. Quizá haya algún compañero que lo necesite escuchar. Mi nombre es Alejandro González, esto es Escritura sin Piedad. Y recuerda siempre, la curiosidad es la gasolina. Vosotros sois muchas veces los que conducís. Así que, sin más, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Así que, hasta entonces, chao, chao.